Ya, para que puedan entender bien lo que es la dinámica, ¿ya? La dinámica es el estudio, ¿no es cierto?, de una rama de la física que se preocupa de estudiar las fuerzas que producen el movimiento. Bueno, la dinámica se basa principalmente en las leyes de Newton. Las leyes de Newton. Pero para poder entender bien lo que son las leyes de Newton, es necesario que conozcan lo que es un sistema cerrado. Un sistema cerrado o aislado. Un sistema cerrado es un sistema donde no intervienen o no interactúan fuerzas externas. Por ejemplo, si tienes un cuerpo acá M1, sobre él puede actuar una fuerza F1, una fuerza F2 y así. ¿Estamos aquí? Pero una fuerza externa sería algo de este estilo. Ya. Un ejemplo de fuerzas externas. Por ejemplo, si estamos jugando pool y las bolitas van chocando, ¿no es cierto?, y generamos ciertos movimientos, las leyes de Newton se cumplen. Pero ¿cuál es el problema? Imagínense que hay un terremoto y se empieza a mover esa mesa. ¿Estamos aquí, no? Entonces, estas leyes de Newton son válidas solamente si nos encontramos en un sistema cerrado o un sistema aislado. Entonces, un sistema cerrado o un sistema aislado es un sistema donde no intervienen fuerzas externas. ¿Quedó claro, no? ¿Sí? Bueno, para ello vamos a definir algunas cositas. Lo primero que ustedes tienen que entender que la fuerza, cuando nosotros nos preocupamos de las fuerzas, la fuerza lo primero es una magnitud ¿de qué tipo? Vectorial. Recuerden que los vectores tienen magnitud, dirección y sentido. Vamos a trabajar con la unidad para medir la fuerza, va a ser el Newton. Entonces, cuando nosotros midamos las fuerzas, esas fuerzas se van a medir en Newton. Listo. Ahora estamos en condiciones de poder definir en qué consiste la dinámica. Recuerden que en el capítulo anterior habíamos dicho de que la cinemática es la ciencia que se preocupa de estudiar el movimiento, pero no estudia las fuerzas que producen dicho movimiento. Y la rama de la física que se preocupa de estudiar eso se llama la dinámica. Y para ello tenemos que tener claras las leyes de Newton. Listo. La primera ley de Newton. En nuestra primera ley de Newton tenemos lo siguiente. La primera ley de Newton se conoce también como el principio, adivinen, el principio de inercia. El principio de inercia. ¿Estamos aquí? Entonces, para poder entender bien lo que es el principio de inercia, primero hay que saber qué significa la palabra inercia. ¿Estamos aquí? La inercia, en algunos libros dice que todos los cuerpos que se encuentran en movimiento tienden a seguir en movimiento. Por ejemplo, los planetas que giran en torno al Sol, ¿cierto? Siempre están en movimiento. También dicen por ahí de que los cuerpos que se encuentran en reposo tienden a seguir en reposo, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Por ejemplo, tenemos el caso de este borrador. ¿Estamos aquí? Pero ocurre lo siguiente, que si queremos definir bien el concepto de inercia, la inercia no es cuando está en reposo, está en movimiento, sino que la inercia es más completo que eso. La inercia, anótenlo ahí, es la tendencia a mantener los cuerpos en su estado original. ¿Qué significa en su estado original? Que si los cuerpos se encuentran en reposo, tienden a seguir en reposo. Y si los cuerpos se encuentran en movimiento, los cuerpos tienden a seguir en movimiento. Por lo tanto, eso lo podemos resumir como es la tendencia a mantener los cuerpos en su estado original. ¿Estamos aquí? Eso matemáticamente se resume de esta manera. Es como que la sumatoria de las fuerzas me tiene que dar el vector nulo.
Vulgarmente algunos le dicen que la sumatoria de las fuerzas tiene que dar 0. Eso es cuando se refiere al módulo. ¿Estamos bien? Pero recuerden que las fuerzas son vectores. Y si uno suma vectores, el resultado tiene que ser otro vector, ¿cierto? Y en el idioma de los vectores, ese 0 se simboliza como el vector nulo. Entonces, cuando uno habla como vector, cuando dice la fuerza 0, está mal dicho. Es una fuerza nula. ¿El módulo de la fuerza 0? Sí. Entonces, en eso consiste la primera ley de Newton.